Estamos en el capítulo número 1 o concluyendo el capítulo número 1 de Primera de Pedro y entrando al capítulo número 2. No sé si tuvieron otra vez la oportunidad de poder ver las preguntas con respecto a este capítulo número 1 asignadas para esta semana, pero parte de las preguntas, y nada más las voy a leer así nada más rapidito, hablan acerca, la primera tiene que ver si Pedro está escribiendo a judíos o a gentiles o si está escribiendo a ambos. La semana pasada yo les mostraba a ustedes la línea del tiempo, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, pero específicamente la del Antiguo Testamento, que ustedes recordarán, y no sé si se acuerdan de esto, pero es lo que tiene que ver con respecto a la cuestión de la audiencia o los destinatarios. A quien está escribiendo es precisamente de que son las iglesias de la dispersión. Y estas iglesias aparentemente fueron fundadas, fueron plantadas precisamente a través de lo que se le llama la diáspora. Esa terminología la usamos la semana pasada en la introducción, que tiene que ver precisamente con aquellos que fueron llevados en exilio en el año 722 primero y luego 586. O sea, el primer exilio es del reino del norte, los asirios, recuerdan la ciudad de Nínive, que es donde no quería ir Jonás, esa es la capital de Asiria. Y en el 722 vienen y conquistan el reino del norte y llevan a la gente expatriada. 150 años aproximadamente después, Babilonia toma control de la situación y viene y hace lo mismo, pero ahora al reino del sur. En el reino del sur ustedes recordarán que está Judá y está la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín en particular, el apodo que se les había dado o que tenían era la de los fieles. Así se apodaban ellos. Entonces, cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, está presentando una defensa en contra de los judaizantes, y es el capítulo en Filipenses 3 donde habla y dice, presenta su resumen o su currículum y dice, de la tribu de Benjamín, se considera el octavo día, en fin, empieza a hablar acerca de diferentes, una de esas cosas que ellos encontraban ese distintivo donde la tribu de Benjamín era de esa línea de aquellos que no se habían corrompido en el sentido de el sincretismo o que habían tratado de mantener su judaísmo lo más puro posible. En fin, el punto es que estos dos exilios crean esa experiencia de ser expatriados, y en la experiencia, ustedes recordarán, en la era posexílica, después de los exilios, que es donde encontramos a Nehemías, a Esdras, profetas como Malaquías, como Zacarías, todos ellos, en ese tiempo los judíos a través de los edictos se les permite regresar e inclusive reconstruir el templo, ¿verdad? Es el segundo templo de Zorobabel, que eventualmente en el año 70, que es donde estamos ahorita, ahora con Primera de Pedro, porque Pedro está escrito unas cuantas décadas antes de la destrucción del segundo templo. Entonces, en ese periodo post-exílico, otra vez, que es el final del Antiguo Testamento, los judíos son permitidos y hay diferentes etapas en que son permitidos regresar a Jerusalén, y muchos de ellos no regresan, no van a regresar. Entonces se quedan a hacer sus vidas en esas provincias, pasan los años. Ustedes saben que entre Malaquías y Mateo, 400 años, pasan los años, estas generaciones crecieron en esas provincias fuera de Palestina. Entonces, cuando nos ubicamos en Hechos capítulo 2, en el Pentecostés, y cada año venían de esas provincias de fuera los judíos y regresaban precisamente a Palestina, regresaban a Jerusalén a celebrar en este caso sus fiestas anuales. El Pentecostés se lleva a cabo, venida del Espíritu Santo, conversión de miles. Cuando regresan a sus ciudades, a sus lugares de donde ellos venían, es de ahí aparentemente a lo que se le atribuye a la audiencia o a los destinatarios a los cuales Pedro les está hablando. Y en este caso ustedes recordarán que en el proceso hermenéutico o en el proceso de interpretación de la Biblia, que son 7 pasos que hemos estado hablando a través de varios años ya de esto, y fue la clase anterior que tuvimos, en esos 7 pasos, el número 5 tiene que ver precisamente con los destinatarios. Entonces, las preguntas son típicamente, ¿qué dijo el autor? ¿Qué quiso decir el autor? ¿Qué dijo el autor en otros pasajes o en otros libros que él haya escrito, el mismo autor? ¿Qué dijeron otros autores? Número 4, otros autores del mismo tema del pasaje, paralelismo también, pero ahora a nivel de toda la Biblia. Y el número 5 es cuándo se puede, que en este caso se puede porque Pedro está dando la evidencia interna que está hablando precisamente a las iglesias de la dispersión, y enlista el versículo 1 esas iglesias,
es donde entran estos destinatarios. Entonces, tenemos que preguntarnos en la interpretación cómo es que ellos, los destinatarios, entendieron lo que el autor dijo, lo que el autor implicó, otra vez, lo que el autor dijo en otros pasajes, el paralelismo y eventualmente lo que otros autores dijeron de ello. Entonces, es donde entramos en esta experiencia o en este proceso de interpretación. Obviamente los últimos dos tienen que ver con ya la cuestión de la contextualización, qué significa para mi generación y eventualmente qué significa esto para mí. Entonces, esta primera pregunta que espero que hayan resuelto o que hayan respondido tiene que ver precisamente con eso. ¿A quién está hablando el apóstol Pedro? Una de las cosas importantes del apóstol Pedro que también ustedes tienen que recordar y lo saben porque han leído a través de la Biblia y a través del libro de Hechos, es precisamente que cuando encontramos el concilio en el capítulo 15 del libro de Hechos y el concilio emana o gira en torno a esta conversación de llevar el evangelio fuera del judaísmo, bueno, en el caso de Pedro lo vamos a encontrar, aunque fue designado para predicar a los judíos, él va a empezar a moverse fuera de su entorno o fuera de esa experiencia, en este caso de los judíos, y en este caso estamos hablando de que esas iglesias aparentemente es una población bastante grande de gente no judía o de gentiles dentro de las iglesias. Y el punto que estoy tratando de hacer, porque quiero que recordemos esto, es la cuestión de la universalidad del evangelio. Es el evangelio llevando a cabo esa función. Ahorita vamos a ver algunas evidencias o recordatorios de cómo esta cuestión de la globalización del evangelio está establecido desde el principio de la escritura. No es absolutamente nada nuevo. Era algo que Dios había trazado, pero otra vez, por diferentes circunstancias, y digo circunstancias, pero al final de la conversación, era desobediencia y era la confusión de la gente, del pueblo de Dios que siempre ha existido, es que esa globalización o esa universalidad del evangelio se había negociado. Entonces, ver a Pedro estar escribiendo estas iglesias que tienen ese componente judío y también no judío, definitivamente tiene que alentarnos para ello. Otra de las preguntas tiene que ver cuál es el mensaje central de la oración de Pedro en los versículos 3 al 9. Y es donde quiero que enfoquemos en esta tarde algunas de las cosas que vamos a estar hablando, porque esta oración que él hace del 3 al 9, déjenme poner mi PowerPoint para que lo veamos. Si tienen una Biblia, me encantaría que fueran ahí conmigo. Aquí está mi PowerPoint. 3 al 9. El punto de la pregunta es, ¿qué está enfatizando la oración? Esa es la pregunta que se está haciendo. Déjenme llegar al versículo 9. ¿Dónde está? Ok. Ok, aquí está. La oración empieza en el versículo 3 y habla acerca, otra vez, esta palabra de bendito, hablábamos la semana pasada un poquito acerca de ello, que tiene que ver con el testimonio o referencia positiva de la vida de alguien en un funeral o de un difunto. Entonces, está dando esa doxología, esa referencia positiva de exaltar a la persona de Dios y describe al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y otra vez, aquí está hablando de una supremacía de parte de Cristo, ¿sí? Y lo pone como un miembro de familia, que es un lenguaje extremadamente importante en la conversación del apóstol Pedro. Dice, quien según su gran misericordia, ¿verdad? Esta cuestión de la misericordia de Dios definitivamente nos recuerda que Él es el personaje principal o central, no el personaje secundario de ello, porque observen cómo está exaltando Pedro o vean cómo está hablando acerca de esa gran misericordia que Él tuvo, la cual la traduce como aquella que nos ha hecho. Y otra vez, Él es quien lo hace, ¿verdad? O sea, es el concepto de lo que Él hace, no de lo que hacemos nosotros. Entonces, lean el pasaje una vez más conmigo, porque la pregunta tiene que ver con cuál es el énfasis o el punto, ¿sí? ¿Cuál es el mensaje central de la oración de Pedro en primera de Pedro 1, 3 al 9? Entonces, piensen conmigo de esta oración dirigida al Padre, donde está enfatizando precisamente su gran misericordia, la cual es la que nos ha hecho.
Esto es lo que llamamos la soberanía misionera de Dios. Y aquí están varios ejemplos para ver cómo es que Dios ha trazado las cosas. Y acuérdense de esto. Si parte del énfasis de esta carta es tener una perspectiva bíblica de la maldad y el sufrimiento, entonces nos acercamos a las experiencias de la vida en su totalidad, en cada experiencia, descansando en lo que Él ha hecho. Y menciono esto de lo que Él ha hecho, porque al momento que somos confrontados con retos, con dificultades o con logros, no tiene que ser necesariamente algo difícil, pero con logros, tenemos que descansar. No sé cómo explicar esto, pero es lo que hacemos o cómo reaccionamos tiene que descansar en lo que ya ha sido hecho. No sé si eso está claro. Porque al final de la conversación, lo que hacemos tiene que estar conectado a la soberanía de Dios. No podemos actuar o no podemos reaccionar independiente de su soberanía, porque si no tenemos cuidado, esta palabra soberanía la podemos convenencieramente traducir o solamente afirmar cuando las cosas se ven o se experimentan positivamente. Pero cuando viene lo nunca antes pensado, vienen las experiencias otra vez que dan la impresión, y digo la impresión, pero muchas veces no es nada más impresión, muchas veces estamos sintiendo la realidad y enfrentamos una realidad en la cual potencialmente nuestro entorno nos orilla o nos lleva a cuestionar si Dios realmente existe, porque si Él existiera no hubiera permitido esto. Entonces, se dan cuenta de esta disyuntiva y otra vez, no estoy minimizando nuestros momentos en que tenemos crisis de fe, no estoy minimizando cuando las circunstancias son extremadamente difíciles y nos ponen en esa posición, pero a la misma vez Pedro está diciendo, hey, está basado en el Dios que ha hecho las cosas, de tal manera que el haber hecho, sí, lo que hizo es hacernos nacer de nuevo. Acuérdense, esta es una oración. Pedro está orando, Pedro está presentando esto como una plegaria delante de Dios. Esto que habla de que nos ha hecho nacer de nuevo, obviamente hablamos de esta salvación, de la cual primeramente es de Dios, somos salvos de Dios, somos salvos de nosotros mismos y somos salvos de un infierno. Esto lo hemos explicado a través de la doble transacción legal, donde nuestros pecados son dados a Él y y su justicia es dada a nosotros. Déjenme brincarme todo esto porque esto lo cubrí la semana pasada y simplemente concluir con este versículo 3, donde habla acerca, una vez más, de la nueva esperanza que nos ha dado mediante la resurrección de Jesucristo. Yo les mencionaba otra vez que esta cuestión de ver la resurrección de Jesús es porque la Biblia presenta a Cristo como el agente de la creación, el agente de redención y el agente de juicio. Entonces, cuando habla el apóstol Pedro acerca mediante la resurrección de Jesucristo, sí, nos ha hecho nacer a una nueva esperanza viva mediante la resurrección de Jesús, sí, estamos otra vez moviéndonos, estamos hablando acerca de esta redención, pero filtrándola o conectándola a esa experiencia escatológica, segunda venida, que tiene que ver precisamente con como agente de juicio. Al final de la conversación, esta cuestión de la resurrección de Jesús, ustedes recordarán que es un enganche, es el primer pago que Él ha hecho o un pago en avance o avanzado para poder llevarnos a esto. Versículo 4, para obtener una herencia incorruptible. ¿Qué es la herencia incorruptible? Lo que recibiremos al final de la jornada es una persona. Es Dios al que recibimos como herencia, ¿verdad? No sé si eso está claro o si eso otra vez está ayudándonos a entender lo que está sucediendo, porque quiero que escuchen lo que voy a decir. Esto es sumamente importante. Vean lo que dice el apóstol Pedro. Está orando, ¿verdad? Para obtener al final, ¿qué cosa? Una herencia incorruptible. Conecten ese lenguaje de herencia incorruptible con el final del versículo 3, donde habla acerca de que nos ha hecho nacer de nuevo, no a una mejor vida en este mundo, pero es a una esperanza viva. Entonces, potencialmente este mundo va en decadencia, potencialmente la cosa no se ve alentadora, pero hay algo dentro de nosotros que Él ha posicionado, Él ha depositado, lo cual somos mayordomos de ello, que es precisamente la esperanza viva que Él ha puesto en nosotros. Entonces, lo pone en nosotros, tenemos que administrarlo, pero observen que esa esperanza viva está basada, el objeto de nuestra esperanza es precisamente
la resurrección de Cristo. Entonces, nuestra esperanza está basada en el enganche que ya Él dio. Por lo tanto, vean esto, por lo tanto, basado en esa experiencia de Cristo, es que ahora lo que hace esa esperanza vive en nosotros cambia la perspectiva de nuestras vidas. No necesariamente cambia las circunstancias en nuestras vidas. ¿Pueden cambiar? Sí pueden cambiar las circunstancias, pero observen lo que está diciendo en el versículo 4. Lo que está cambiando es la perspectiva, porque ahora es para obtener una herencia incorruptible, la cual está hablando de algo o de alguien, que en este caso es la misma persona de Dios. En fin, la describe como inmaculada y que no se marchitará. Y ustedes ven aquí la descripción de todo ello: indestructible, incontaminada, inmarchitable. El punto aquí es simplemente esto. Quiero que recuerden esto. Esta generación a la que el apóstol Pedro está escribiendo, están experimentando pérdidas, están experimentando dificultades, están experimentando retos muy, muy grandes. Y en medio de todos esos retos, cuando están viendo cosas que están perdiendo, el apóstol Pedro está dándoles un nuevo significado, un nuevo entendimiento de las cosas y una nueva perspectiva. Y esa perspectiva tiene que ver precisamente con mantener o con ver a Dios como ese galardón, como esa herencia, como esa recompensa al final de la jornada. Entonces, no sé si eso tiene sentido en lo que estamos hablando, pero espero que esto conecte, porque otra vez, es fácil ser distraídos del galardón o de la meta cuando el dolor, cuando la pérdida son tangibles o potencialmente marcan nuestra vida para el resto de nuestros días y no volvemos a ser los mismos. Entonces, perdemos esa dirección, perdemos ese enfoque que teníamos antes por las experiencias que hemos tenido. Entonces, aquí es donde regresamos a lo que hemos estado enfatizando anteriormente, y si pudiéramos de alguna manera retomar esto y recalcarlo, reintroducirlo, tomarlo como algo habitual, y siempre hemos enfatizado esto. En el estudio de la palabra de Dios, en la exposición de la palabra de Dios, en la consideración de la Biblia, la única persona inspirada es el autor. Por eso es que el texto tiene que dominar precisamente la exposición de la Biblia o el estudio de la Biblia. Y menciono esto porque, una vez más, cuando pasamos por el valle de sombra y de muerte, lo que no podemos permitir, y lo que estoy por decir, no quiero que suene, no sé si la palabra es místico, no quiero que suene desconectado de la realidad, pero de alguna manera tenemos que reeducarnos o rediscipularnos a no permitir que nuestras experiencias personales se conviertan en lo más importante o en el factor definitivo de nuestra identidad, de lo que somos o de lo que Él nos ha llamado a ser. Y menciono todo esto porque voy a decir una vez más, si escuchan cómo es que típicamente nos expresamos, mucha de nuestra teología o de nuestra perspectiva de Dios está basada en las experiencias que hemos tenido con Dios. Y es obvio que la Biblia no se opone a las experiencias que tenemos con Dios, pero ¿qué cuando el justo sufre y qué cuando el malo prospera? Esa es la pregunta. O sea, ¿qué sucede cuando has invertido, has dado, has sido fiel y esto no está funcionando? Y ves a personas que viven como si no hubiera Dios y aparentemente prosperan en todo lo que hacen. Entonces, por eso, importante que es lo tangible, lo que está pasando a nuestro alrededor. En esta oración que el apóstol Pedro está presentando delante de Dios y está comunicando a las iglesias de la dispersión, está tratando de reenfocar su atención y decir, el enfoque está no en tu experiencia, pero literalmente en el carácter de Dios. Por eso es que él está enfatizando y él está otra vez hablando acerca de quién es Dios, en lugar de simplemente enfocarse o enfocarnos
en lo que soy yo o en lo que yo pienso que soy o en lo que yo debí de haber sido. En fin, el punto aquí es simplemente que está hablando acerca de esta herencia incorruptible, inmaculada, la cual no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Esta cuestión de ser reservada es obvio que está conectado con respecto a la ascensión de Cristo, porque el que esté reservada en los cielos para ustedes no depende de la fidelidad de nosotros, depende de la fidelidad de Cristo. Entonces, si el pago, el enganche lo dio Dios a través de la resurrección de Cristo, parte de la misión de Cristo, ahora que ha ascendido al cielo, es precisamente la preservación de los santos. ¿Han escuchado de la perseverancia de los santos? Entonces, este es, en unas palabras, no sé si esto conecte con alguien esta noche en cuestión del lenguaje o las doctrinas que usamos y que tenemos dentro de la doctrina bautista, por ejemplo. Yo sé que no todos los que somos bautistas, pero piensen en un tripié, en tres patas, ¿verdad? En un tripié. Entonces hablamos de la primera pata, que sería la seguridad del creyente. O sea, en otras palabras, la certeza, la seguridad de que nada nos puede separar del amor de Dios, de que la salvación no se pierde. Entonces, hablamos de la seguridad del creyente, la seguridad de la salvación. Hablamos de la perseverancia de los santos. Entonces, el perseverar no es la evidencia que somos salvos. El perseverar es el producto o el resultado de que somos salvos. Y lo he ilustrado anteriormente recordándoles o diciéndoles que el inglés es la evidencia que tengo más de 30 años en Estados Unidos. Entonces, eventualmente aprendí el idioma, pero el español es el resultado de lo que soy. Entonces, el inglés, segundo idioma, inglés, lo he aprendido, lo tengo que practicar, pero el español es lo que soy, es lo que me fluye. Entonces, hablar de la seguridad de la salvación, no la evidencia, pero el resultado es que va a perseverar la persona hasta el fin. Entonces, somos salvos para perseverar. Pero ahora que estamos leyendo acerca de esta seguridad, de esta garantía, de esa herencia que está en los cielos, está basado ahora, y este sería el tripié, la tercera pata sería la cuestión del mismo Dios que nos ha salvado, el mismo Dios que nos empodera para perseverar, es el mismo Dios que escoge preservarnos. Entonces, aquí es donde la garantía de esta herencia no está basada en nuestra fidelidad, está basada en su fidelidad. Entonces, no sé si eso ayude, pero escuchen lo que voy a decir. Si lo que acabo de afirmar es cierto, espero que nadie de nosotros estemos procesando estas certezas, esta esperanza viva, nadie lo estemos procesando convenencieramente como antinomianismo, que lo estemos procesando como sé que no se pierde la salvación y sé que voy a perseverar y Él me va a preservar, entonces voy a vivir como yo quiera. No. Sí, esto que estoy mencionando aquí, esto no es la meta, este es el fundamento. Lo que produce eso ahora es precisamente la transformación de nuestras vidas. Y escuchen lo que voy a decir, especialmente en el contexto de esas iglesias de la dispersión, es donde estas tres cosas que mencioné, este tripié, va a ser puesto a prueba. ¿Por qué? Porque ustedes saben que estas iglesias a las que está escribiendo el apóstol Pedro son iglesias que ya se había infiltrado o ya existía confusión doctrinal dentro de la iglesia. No solamente eso, había disfuncionalidad en su liderazgo, entonces el punto es que todos esos retos que eventualmente son traducidos en persecución extrema, que es a donde va la iglesia, todo eso lo que va a exponer este fundamento de lo que estamos hablando. Entonces, doctrinalmente, si pudiéramos regresar a ese fundamento donde entendamos que la base, la experiencia de la salvación está basada en la experiencia de Cristo, que es lo que hace que mi vida sea regenerada, es lo que me hace perseverar, ¿sí? La perseverancia de los santos. Persevero porque Él perseveró. Persevero porque Él es el que me ha empoderado.
y al final es la preservación de los santos. Y esta preservación yo la vuelvo a conectar con lo que estamos leyendo, porque el apóstol Pedro está hablando acerca precisamente otra vez de la cual es reservada en los cielos para ustedes. En mi mente yo voy a ese pasaje tan conocido, que es donde inicia, si no me equivoco, es donde inicia esa oración. ¿Cómo se le llama esto? Sacerdotal, así se le llama. Es la oración que encontramos en Juan capítulo 14 al capítulo 17, esa oración sacerdotal de intercesión. ¿Y ustedes recuerdan cómo inicia el capítulo 14? No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. ¿Y qué más dice? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, ¿qué es el punto? Que empieza a describir Cristo hablando a ese grupo íntimo de discípulos, donde el fundamento, donde, como luego decimos, la alfombra fue jalada de por atrás y están, y bueno, y aparte van hacia a una situación muy difícil porque Cristo está por ser entregado. Entonces, escuchen el lenguaje donde habla acerca de deje de turbarse el corazón de ustedes, dejen de depender del entorno de ustedes, dejen de depender de eso. Pero dice, es el antídoto a la dependencia o a la codependencia de circunstancias. El antídoto a ello es que así como han confiado en Dios, confíen también en mí, que es el punto. Es el punto. Una vez más, quiero enfatizar esto. Esto no es simplemente una actitud positiva, simplemente no es una actitud religiosa o simplemente repetir ciertos versículos. Por favor, escuchen. Cuando Cristo está diciendo en el capítulo 14 de Juan, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creed también en mí, es extremadamente importante que los discípulos y nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Esa confianza, esa habilidad de creer es lo que describimos como gracia. Gracia es la habilidad que Él nos da, Dios nos da, para poder creer que Él es creíble, para poder creer que Él es en quien puedo depender, sobre todo en un contexto donde no hay dependencia, donde ni siquiera puedo confiar en mí mismo o estoy limitado y aun cuando quiero no puedo. Entonces menciono todo esto porque el enfoque de esta oración sacerdotal es una conversación que está teniendo el Hijo con el Padre, ¿verdad? A través del Espíritu. Es una oración, es una experiencia. Y otra vez la palabra que hemos usado anteriormente es el pacto de redención, que es el pacto que el Padre hace con el Hijo a través del Espíritu Santo antes de la fundación del mundo, en cuestión de la redención de nuestras almas. Entonces, en este caso, el punto de la oración, importante que es que dejemos de tener un corazón turbado, importante que es que pongamos nuestra confianza en Dios y pongamos nuestra confianza en mí, dice Cristo. Importante que son esos pasos. Por favor, escúchenme. El punto de la conversación es el carácter de Dios. Es que aun cuando las circunstancias se ven complicadas y aun cuando la persecución inevitablemente viene para estos varones, eso no cambia, eso no transforma, eso no edita, eso no altera la esencia de Dios. Entonces, voy a decir una vez más, en nuestra predicación y enseñanza, especialmente antes de que nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos necesiten una perspectiva bíblica de la maldad y el sufrimiento, tenemos que cotidianamente, constantemente, cada semana, reintroducir el carácter de Dios, la esencia de Dios, ¿sí? Las cualidades de Dios, la centralidad de quién es Él. Y menciono todo esto una vez más porque somos una generación que estamos completamente absorbidos por nuestras personas, por nuestro testimonio, por nuestras experiencias, por nuestra vulnerabilidad o nuestra autodependencia. Mucha de la predicación de hoy en día está, y otra vez, esto es bien difícil. Mucha de la predicación hoy en día no son mentiras las que se dicen o se predican, pero son principios moralistas que tienen que ver con modificar la conducta o la vida del individuo. Y cuando digo modificar es para que mejore, de lo cual nunca vamos a estar en contra de que esto mejore. Pero es obvio que por mucha mejoría que yo pueda tener en mi vida y pueda crecer y pueda madurar y pueda avanzar en mi caminar con Cristo y todo eso, es obvio que nada de eso me va a hacer exento
de pasar por las tribulaciones que está mencionando el apóstol Pedro. Entonces, la pregunta no es si yo he cambiado, mejorado, salido adelante, si he sido transformado. Eso es bueno y Dios permita que suceda. La pregunta es, ¿qué es lo que va a salir a flote? ¿Qué sale otra vez a la superficie cuando empieza a apretar la situación? Y por eso el apóstol Pedro, observen el lenguaje, está hablando acerca de esa garantía, está hablando de lo que garantiza esa experiencia. Mediante la fe, ustedes son protegidos. Otra vez, no está diciendo que la fe garantiza el ser inmune. Es simplemente que están protegidos. Esta protección de la que está hablando, porque esta es la oración que está llevando a cabo, acuérdense que está basada en el pacto incondicional de Dios. Y quiero que piensen en el término de pactos, porque los pactos es la manera en que Dios va a lidiar con su pueblo, es la manera en que Él, no sé si esta palabra la voy a usar correctamente, espero que no se malinterprete, es la manera en que Dios negocia con su pueblo. Y cuando digo negocia, realmente la palabra se relaciona, no es tanto negocia porque Dios negocia las cosas, pero es la manera en que Dios ha escogido relacionarse. Dios se relaciona con su pueblo a través de pactos. Entonces, cuando hablamos acerca de cómo es mediante la fe, ustedes son protegidos, ¿sí? Parte de ese pacto incondicional es precisamente que la relación, por favor, escuchen lo que voy a decir. El pacto incondicional implica que la relación perfecta o el pacto perfecto entre el Padre, Hijo, Espíritu Santo, esa relación de pacto es lo que produce que el hombre tenga la habilidad de poder creer que Dios es creíble. Y voy a enfatizar esto una vez más, porque voy a dar un ejemplo de la predicación un ejemplo negativo de la predicación moralista que hay hoy en día cuando leemos un pasaje como este. Hoy la predicación moralista va a poner el énfasis en la cuestión de creer. Mediante la fe, ustedes son protegidos. Y menciono esto porque hoy en día, trágicamente, esta cuestión de fe, importante que es, nadie es salvo por fe, nadie es salvo por una profesión de fe, somos salvos por una posesión de fe. Y menciono esto una vez más porque mucha de la predicación hoy en día asume que las personas tienen la habilidad simplemente de creer por sí mismas. Y yo voy a argumentar, de acuerdo al consejo completo de la Biblia, que la gracia de Dios es precisamente cuando Él nos da la habilidad que no tenemos, porque nadie nace buscando a Dios, porque todos somos enemigos de Dios, somos hijos del primer Adán, nacemos desconectados de Dios, literalmente aborrecemos a Dios, todos sin excepción. Y escuchen lo que voy a decir, no solamente aborrecemos a Dios, pero este es parte del problema de hoy en día. Al no temer a Dios, al aborrecer a Dios, no tememos su santidad. No tememos la justicia de Dios. No tomamos en serio a Dios. Entonces, cuando el apóstol Pedro está hablando acerca de esta protección, de que somos protegidos mediante la fe, ¿sí? Es obvio que está hablando acerca del objeto de la fe. Y el objeto de la fe es precisamente este pacto incondicional. Es Dios, el cual produce, y esto lo hemos dicho anteriormente, produce una relación condicional con Dios. Eso es lo que he descrito anteriormente como las dos caras de la misma moneda, de tal manera que, otra vez, esta fe en ustedes son los que son protegidos por el poder de Dios. Y aquí una vez más, hace un momento, y déjenme regresarme aquí rápidamente. ¿Dónde está? Hace un momento hablé acerca de este concepto de la herencia incorruptible, inmaculada y todo eso. Y yo mencioné hace un momento de que esto lo que hacía es que cambiaba la perspectiva de las cosas. No necesariamente cambiaba mis circunstancias, pero cómo veo mis circunstancias. Y estoy mencionando esto en cuestión de cómo cambia la perspectiva, porque ahora observen lo que está diciendo el versículo 5. Es mediante la fe que en el Antiguo Testamento la palabra fe implica fidelidad. Entonces, lo que garantiza o lo que produce protección de ustedes en tiempo de necesidad es que ustedes se mantengan fieles. Por eso es que ese pacto incondicional tiene una relación incondicional. ¿Cuál es la condición? De que seamos fieles. Pero por favor, escúchenme. Esa fidelidad de la que estamos hablando, ¿sí?
la fidelidad que la iglesia es llamada a tener en medio de situaciones no ideales, pero reales. Por favor, escúchenme, si están tomando nota, es importante. La fidelidad que somos llamados a ejercer es la fidelidad foránea de un agente foráneo. Y estoy hablando de la persona de Cristo, porque ustedes saben que en esa salvación de nuestra alma, así como nosotros transferimos o acreditamos a Él nuestro pecado, Él nos transfirió o acreditó su justicia o su fidelidad. Entonces, mediante la fidelidad que han recibido, en este caso, de la persona de Cristo, es que Él nos está llamando precisamente a ser protegidos, y es lo que presenta como esa condición de la protección de Dios. Entonces, quiero que piensen conmigo en eso, porque miren, el punto de esto simplemente, y otra vez, quiero que vean la perspectiva de Dios, la perspectiva dada a la iglesia. Todo esto es protegido por el poder de Dios. Y cuando hablamos acerca del poder de Dios, y eso es lo que quiero que piensen conmigo, es esta gráfica que les he puesto anteriormente con respecto a cómo es que Dios actúa, cómo es que el poder de Dios opera. El poder de Dios opera de una manera diferente a como tú y yo operamos. Y parte de su poderío es precisamente operar o funcionar dentro de lo estipulado que Él ha preestablecido. Es lo que decíamos la semana pasada con respecto al conocimiento previo, versículo 2 de este mismo capítulo, conocimiento previo de Dios. Entonces, la manera en que está hablando, describiendo cómo somos protegidos por el poder de Dios, ese poder de Dios es ejercido a través de los designios de Dios. No sé si están haciendo otra cosa o están escribiendo, no sé qué están haciendo, ni que escuchen lo que estoy por decir. Nuestra tendencia en una cultura extremadamente moralista, en una cultura en la cual somos absorbidos y consumidos por el yo, por el ego. Buscamos a Dios porque lo necesitamos, clamamos a Dios pero escúchenme. Muchas de las veces traducimos o definimos el poder de Dios en la medida en que Él derribe o transforme las calamidades de la vida, responda a la oración, haga el milagro que necesitamos. Y es obvio que Él tiene el poder de hacer todas estas cosas. Pero el poder de Dios, por favor escúchenme, el poder de Dios se manifiesta de acuerdo a los designios de Dios. Porque el poder de Dios es para desplegar la gloria de Dios. Y aparentemente, si Cristo es el modelo a seguir, la gloria de Dios fue y sigue siendo manifestada en un contexto en el cual hay un llamado al sufrimiento. Estoy hablando del Cordero inmolado. Estoy hablando del varón de dolores. Entonces, el poder de Dios hace 2000 años fue manifestado a través de un sufrimiento intencional, predispuesto, preestablecido, donde el Hijo de Dios, dentro de su perfección que Él vivió, su vida en la cual Él cumple todo mandamiento del Padre, siendo encontrado sin pecado, Él voluntariamente cede su vida y se entrega para desplegar el poder de Dios. Entonces, yo no sé si esto de alguna manera nos ayude, pero esta es la parte que quiero que me encantaría que escucháramos. ¿Será posible que en medio de nuestras calamidades y sufrimientos que experimentamos y que potencialmente llegaremos a experimentar, será posible que esas situaciones que estamos viviendo, que hemos vivido y que potencialmente viviremos, es la plataforma? La palabra en inglés es stage, como una plataforma, como un lugar donde va a empezar una función para desplegar algo. ¿Será posible que esa es la plataforma que Él ha escogido a través de las edades para desplegar su poder? ¿Será posible que Él ha escogido lo necio de este mundo para avergonzar? ¿Será posible que Él escoge, en fin, no sé si estoy conectando este mensaje esta noche, pero mi punto es este. Hablar acerca del poder de Dios, automáticamente nosotros tenemos ideas preconcebidas de lo que es algo poderoso, de lo que es algo con autoridad. Y es obvio que Dios tiene esa autoridad, pero observen cómo Dios decide o ha decidido en su plan perfecto
redentor y eterno, de cómo Él estableció cómo iba a redimir al mundo, es a través de estas dos eras, la era presente y la era que está por venir. Y hablo de la palabra era, porque ustedes recuerdan lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentemos, sí, y habla acerca de que no nos conformemos a esta, ¿qué cosa? Sí, a este mundo, a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, Pablo está hablando de la era, está hablando de la era presente, que está diciendo, no se conformen a esta era, sino que procesen esta era a través de la que está por venir. Entonces, lo que está enfrente de ustedes, ahí en la pantalla, es simplemente la manera en que Dios ha determinado cómo desplegar su poder. Y menciono todo esto porque en esta era en la que estamos viviendo, que ya ha estado o que está empalmada con la era que está por venir, la cual ya empezó, porque el reino de Dios ya fue establecido, Cristo ya vino, su reino literalmente está presente entre nosotros, pero no ha sido consumado, no ha llegado a su consumación. La implicación de ello, y esto es lo que trato de explicarles, es precisamente que la manera en que Él despliega su poder es a través de la vocación que Cristo tuvo, que es precisamente el sufrimiento. En fin, todo esto lo menciono una vez más porque esto les hablé la semana pasada, Romanos 28, hablé acerca de procesar lo inmediato a través de lo postrero. Hermanos, esta es la manera en que Dios despliega su poder. Somos protegidos por el poder de Dios, no necesariamente para evitar el dolor inmediato. Somos protegidos por el poder de Dios para que independientemente que suceda, podamos procesar nuestra experiencia, difícil que sea, tangible que lo es, a través de lo que está por venir. En fin, es ahí donde quiero que piensen conmigo en esto, porque dice es para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Escuchen lo que está diciendo, ¿sí? Para la salvación que está preparada. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el lenguaje del apóstol Pedro? Está tomando la experiencia, escúchenme por favor, estás tomando la experiencia en lo inmediato, ya somos salvos, pero en lo postrero también seremos salvos. Entonces la pregunta es, ¿o somos salvos o vamos a ser salvos? Y la respuesta es, alguien póngalo en el chat, la respuesta es sí. Somos salvos y eventualmente seremos salvos. Si quieren usar la terminología doctrinal o teológica, es que hemos sido justificados, estamos siendo santificados y eventualmente seremos, ¿qué cosa? Glorificados. Entonces, el apóstol Pedro está llevando a la iglesia, otra vez, llevándola a pensar o a experimentar, ya se me movió esto, a experimentar la protección de sus vidas a través del poder de Dios. Pero escuchen lo que voy a decir, observen esto, la protección de sus vidas, ¿sí? Por medio de la fe, por el poder de Dios. ¿Y el propósito cuál es? Es para la salvación que ya es una experiencia en lo inmediato, pero simultáneamente que está preparada para eventualmente ser revelada en el último tiempo. Entonces, el punto de esto es que si podemos desde ahorita entender, si podemos desde ahorita procesar y entrar en esa relación con Cristo y con el mundo, con Cristo y con el mundo, a través de esta perspectiva que está en medio de nosotros, enfrente de nosotros, la perspectiva de que estoy en este mundo, no soy de este mundo, me afecta este mundo, pero no puede tocar mi alma. ¿Me explico? Hay pérdidas en este mundo, hermanos, por favor, escúchenme. ¿Sí? Esta disyuntiva que están viendo aquí, esto que está empalmado, la tensión irresoluble, me dice, hay pérdidas cuando ella falleció, es una pérdida cuando él se fue de casa, es una pérdida cuando perdí mi trabajo, es una pérdida cuando, pero esas pérdidas a través de el poder de Dios, visto a través de lo que va a ser revelado en el último tiempo, esas pérdidas son ganancias en el reino. Ese es el punto. Esas pérdidas son ganancias en el reino de Dios. Entonces, lo que hacemos ahora es que procesamos este mundo a través del reino de Dios. Ok, me voy a parar aquí tantito, nada más para ver si hay algún comentario o pregunta
que pudieran tener antes de leer el versículo 6. Háblenme tantito. ¿Tendrán ahí algún comentario o pregunta? Yo no he leído nada del chat. Déjenme ver, a ver si alguien quiere voluntariarse a leer lo que está en el chat, hermanos, porque no sé si hay alguien que pueda ahí en sus computadoras. ¿Tienen acceso al chat? Para ver. Dice... Dice, escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios, porque después que me aparté, tuve arrepentimiento después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Referencia de Jeremías. Debo entender que el Señor, que es el Señor quien realiza los cambios en mi vida. Sí, la respuesta es sí. ¿Quién hizo la pregunta? Hermana María. La respuesta es sí, hermana María, pero otra vez, puedo pensar en varios ejemplos dentro de la Biblia y obviamente el clásico es Job, donde no necesariamente Dios es quien propicia el sufrimiento de Job, las pérdidas de Job, que son devastadoras, pero es el que lo permite, ¿verdad? Ahora, aquí estaría el principio, y este es un principio muy general, porque podemos entrar en detalles y en cosas específicas, pero yo argumentaría esto. Hemos estado hablando acerca de la soberanía misionera de Dios. Una de las cosas que suceden en la relación con Dios a través de su palabra, no es nada más relación con, es relación de Dios a través de su palabra, bajo la unción o empoderamiento de su espíritu, es precisamente tener la habilidad, como Pedro está invitando, a que afirmemos y creamos que y esto lo estoy diciendo por la pregunta que está haciendo la hermana, independientemente quién realizó los cambios en la vida, porque potencialmente quien realizó el cambio en la vida fui yo, fue mi necedad, fue una cuestión donde me adelanté y en lugar de no esperé o lo que haya sido. Entonces, la perspectiva que Pedro está instando a que adoptemos y retomemos, especialmente antes de que venga la persecución extrema, es precisamente la perspectiva de que si sucede es porque Dios lo permite, y si Dios lo permite, es bueno. Ese es el punto. Si Dios lo permite, es bueno. Aun cuando la experiencia, la situación que sucedió, que se permitió, trae pérdida, trae dolor, trae luto, trae descalabro, causa flaqueza en nosotros. Y menciono todo esto porque las circunstancias de la vida no alteran la soberanía de Dios. Y yo no sé si esto va a ayudar, hermana María y el resto. Yo no sé si esto va a ayudar. Pero el principio que me encantaría que reconsideráramos, basado en lo que está mencionando el apóstol Pedro, hablando de estas iglesias de la dispersión, y él siendo testigo ocular del sufrimiento de Cristo, y él moviendo su propio ministerio y vida hacia sufrimiento extremo, porque van a ser mártires del evangelio, es de que todos sin excepción, incluyendo la maldad en este mundo y al mismo Satanás, todos servimos los propósitos de Dios. No hay experiencia en esta vida, no hay ningún ser en esta vida que esté fuera de servir los propósitos de Dios. Eso es todo lo que quiero decir. Esta afirmación que estoy haciendo incluye misterio. Hay misterio en lo que estoy diciendo, porque hay cosas que en este mundo suceden que no deben de suceder al ser un mundo gobernado por Génesis capítulo 3, al saber que el príncipe del aire es Satanás y que su poder es algo extremadamente
extremadamente agresivo y violento, y su propósito es bien claro, que es el matar, el destruir, el aniquilar. Entonces, el misterio que encuentro yo en parte de todo, la complejidad de lo que estamos hablando, es precisamente la agresividad de un reino de las tinieblas que constantemente está amenazando la vida de la iglesia, la vida de nosotros, y que eventualmente vamos a ser afectados a través de la muerte física que todos vamos a experimentar. Pero nada de eso altera el plan de Dios, la soberanía de Dios, el control de Dios por encima de todas las cosas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le haces cuando estás atravesando el valle de sombra y de muerte y tienes este principio y lo entiendes y lo afirmas, pero tienes ese dolor, tienes esta pérdida, tienes esta confusión, tienes este trauma, tienes esta situación en la cual contradice lo que sabes y tus sentimientos o tus pensamientos no están embonando, no están encajando con la doctrina que está. Entonces, ahí es donde regresamos a esto, y otra vez, esto lo hemos hablado anteriormente. Uno de los distintivos de la palabra de Dios no es simplemente su veracidad, que en este caso decir que todos sirven los propósitos de Dios, incluyendo Satanás, es una veracidad. O sea, yo no creo, yo no dudo de esa afirmación. Pero para que esa afirmación tenga el impacto y crea en nosotros lo que debe de creer en nosotros, o crear o formar en tiempos de necesidad, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Porque esta no es información por información. Esto no solamente son enunciados veraces y principios eternos. Esta es palabra de Dios que tiene que ser empoderada por su Espíritu. Entonces, aquí es donde regreso a hablar acerca de ese componente de misterio, porque es obvio que los pensamientos de Dios, en otras palabras, el mismo hecho de saber que un día vamos ante la presencia de Dios, el estar en el cielo un día, no implica que vamos a ser seres infinitos. Dentro de nuestra experiencia en el cielo, vamos a seguir siendo seres finitos. Y menciono esto porque no alcanzamos a entender la mente de Dios, pero por eso regreso a esto. Regreso a que veamos el patrón del caminar de Cristo en perfección, y que voluntariamente Él cede sus derechos, Filipenses 2, exaltación a través de humillación. Entonces su vocación va a ser sufrir en este mundo. El sufrimiento de Él tiene un propósito redentor, y al final de la conversación Cristo es declarado Señor por encima de todas las cosas. Vence a Satanás mismo. Entonces piensa en tu experiencia y la mía, en ese sentido, de que dentro del misterio que hay, dentro de la falta de conocimiento, y porque nosotros solamente vemos a través de, ¿cómo se dice esto? Se ve a través de un vidrio oscuro, no se ve claro, ¿verdad? Hasta que estemos en el cielo. Entonces, por eso es que nuestra dependencia está en la confiabilidad de Él. Por eso es que Cristo, en su experiencia personal, en su oración, Él dice, si es posible, pero no mi voluntad, sino, ¿qué cosa? Sino la tuya. Entonces, si pudiéramos otra vez retomar esta conversación y hacerla normativa en nuestras vidas, y ver cada experiencia positiva, alta y baja en la vida a través de esto, la continuidad de la veracidad de la palabra de Dios, creando en nosotros el efecto que debe de crear, donde, cuando, no tanto sí, pero cuando pasemos por el valle de sombra de muerte, podemos descansar en las promesas de Dios. Entonces, otra vez, necesito moverme a lo que sigue, pero el punto aquí es de que estoy tratando de enfatizar esta noche la importancia y la supremacía que tiene la palabra de Dios activada, empoderada por el Espíritu de Cristo. Esto es lo que estoy tratando de decir. Porque esto que estoy mencionando, lo puedo decir, lo podemos repetir, sí, pero a menos que su Espíritu, es como la salvación, ¿verdad? O sea, puede haber mensaje evangelístico tras mensaje evangelístico tras mensaje evangelístico, y puede ser bíblico, pero a menos que el Espíritu de Dios termine la obra por la cual la palabra fue expuesta, no va a suceder absolutamente nada, ¿verdad? Porque, en otras palabras, la salvación del hombre no es nada más comprensión de las cosas, es la intervención divina. Entonces, es lo mismo que sucede al hablar de estos principios
bíblicos, sobre todo en tiempos de necesidad. Entonces, espero que esto ayude, pero otra vez, mi punto es de que todos, sin excepción, cumplimos o somos, todos sin excepción, servimos los propósitos de Dios. Ese es mi punto. Necesitamos de Dios en todo, no es un comodín para usarlo en la enfermedad o en la angustia. Él transforma nuestro yo, debe ser buscado en toda área de mi vida, el alfarero de nuestras vidas. Lorena, eso que acabas de decir es extremadamente importante y voy a enfatizarlo una vez más porque está trayendo un principio inclusive nuestras vidas somos salvos. Ok, el punto aquí es esto. Sí, a todo lo que dijiste, pero la habilidad de buscarlo en toda área de la vida, voy a regresar a lo que estoy enfatizando, porque es lo que está diciendo aquí. Dios debe ser buscado en toda área de la vida. La manera en que eso sucede es a través de su palabra, empoderado por su espíritu. ¿Está claro eso? O sea, el componente, ¿qué es la palabra? ¿Cómo se dice esto? El componente de la habilidad de decidir del hombre, de buscar a Dios o de olvidarse de Dios, sigue estando en nosotros. Pero es más que simplemente una habilidad humana. No sé si está claro. Es más que eso. Sobre todo, voy a decir una vez más, sobre todo cuando el contexto de las iglesias de la dispersión se convierte en nuestro contexto. Sobre todo cuando ves hacia el futuro y puedes, hasta cierta manera, anticipar un reporte médico y ves tu salud, o ves la situación en el hogar, o ves la economía, y dices tú, oh, esto no se ve bien. La situación no se está viendo bien. Y no parece que va a cambiar. Entonces, es donde tiene que entrar esa experiencia sobrenatural de simplemente el Señor literalmente manifestar. Entonces, lo que está diciendo Lorena es extremadamente importante de definir y de entender quién es Dios o lo que no es Dios, mejor dicho, donde no es un comodín para usarlo en la enfermedad de la angustia, sino que Él todo eso estás hablando del carácter de Dios, ¿verdad? Entonces, basado en el carácter de Dios, ahora sí tomamos responsabilidad de lo que me corresponde hacer, de lo que debo de hacer y cómo debo de actuar, porque basado en lo que Él es que puedo actuar yo. No palabras. Cuando sé quién es Él, sé quién soy yo, por lo tanto, sé qué es lo que voy a hacer. Pero ese proceso de la revelación de entender quién es Él, entender quién soy yo y saber qué hacer en momentos de dificultad, una vez más, por favor, vean entendido. Palabra de Dios empoderada por su espíritu. Palabra de Dios empoderada por su espíritu. ¿Qué estoy diciendo? Escúchenme, por favor. Y yo sé que estoy enfatizando algo de lo cual estoy completamente apasionado. Necesitamos predicar la palabra de Dios. Necesitamos predicar la palabra de Dios. Ese es mi punto. No sé si está claro eso, hermanos. ¿Sí? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra, eduquemos, discipulemos, compartamos, respiremos, hablemos, descansemos, meditemos la palabra de Dios. Porque todos estos principios que estamos hablando y que están poniendo en el chat son básicos y fundamentales y no negociables. Pero aparentemente, a través de los años y regresando a estas iglesias, estos principios nada más estaban en conocimiento, pero no estaban siendo ejercidos, activados o siendo la guía por la cual ellos enfrentaron la realidad de sus vidas. Pastor Marcelino dice, bendiciones, hoy en día el mensaje de muchos predicadores y redes sociales es solo el buscar las bendiciones y promesas de Dios, divorciado del mensaje de hacer la obra de Dios bajo cualquier circunstancia. Sí, y otra vez, yo daría crédito a la persona que busca o que desea buscar a Dios, no tengo problema con eso, pero el problema es cuando hacemos esa búsqueda la meta. Esa búsqueda es el principio de la meta, porque yo voy a volver a argumentar. Quien crea en nosotros el deseo de buscar a Dios, adivinen quién es. Es Dios, ¿verdad? Pero otra vez, esa búsqueda es, y regreso a la relación matrimonial o conyugal o de familia. El hecho de yo buscar a mi esposa, de buscar a mis hijos, no es simplemente para no estar solo, no simplemente para, me explico, es porque tengo
afinidad y porque deseo su presencia, su compañía. Deseo, en el caso del matrimonio, llegar a ser uno con ella, ¿verdad? Es un deseo que... Entonces, menciono todo esto porque lo que está describiendo el pastor definitivamente lo que produce en esa confusión es el divorciarlo con el mensaje de llevar a cabo obediencia a él. Y yo argumentaría esto, como lo está poniendo el pastor. Obediencia a él bajo cualquier circunstancia. Yo diría obediencia a él por las circunstancias, porque es lo que está presentando Pedro, ¿verdad? O sea, Pedro no está viendo la obediencia como la garantía que esto va a cambiar o porque las circunstancias son favorables para obedecer. Obedecemos por las circunstancias, independientemente. Y otra vez, y Pastor Marcelino, gracias por tu comentario, porque esto me ayuda a recordar esto. Las circunstancias de Cristo, una vez más, están tomando nota, las circunstancias de Cristo que fueron deplorables, que fueron inconcebibles, fueron orquestadas desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos lo creemos eso? Si estamos conscientes de ello, de que Cristo no fue producto ni fue víctima de un bullying, de alguien que abusó, de que Dios de repente se durmió y se descuidó y se descompuso todo. No. Sí, el preinar de Cristo, desde su nacimiento virginal, literalmente todo está establecido desde la fundación del mundo. Entonces, con lo que está mencionando el pastor ahorita aquí en el chat, ¿cuántos pudiéramos afirmar que a tus 45 años de edad, 65 años de edad, la edad que tengas, cada experiencia que has vivido ha sido preestablecida desde antes de la fundación del mundo? Eso no altera la habilidad de decidir y no altera la responsabilidad que tenemos de cada decisión que tomamos. Por favor, escúchenme, porque no estoy hablando de un, ¿cómo se dice esto? No sé cómo se dice la palabra, pero el punto es que no estoy hablando de que somos robots y que no. Todo lo que estoy diciendo es esto, es de que especialmente en momentos en los cuales la vida no tiene sentido, en los cuales nos sobretoma, nos sobreacoge la situación, las circunstancias, las emociones encontradas, problemas mentales y eventualmente la misma muerte, tenemos que descansar en la soberanía de Dios. Ese es mi punto. Descansamos simplemente en el Dios. Y es súper interesante que en la persona de Cristo, el cual descansaba en su Padre Celestial, no implicó que no haya batallado, que no haya sufrido en medio de ese proceso preestablecido y predeterminado antes de la fundación del mundo. Entonces, una vez más, me encantaría que pensáramos en eso porque de otra manera podemos definitivamente crear la codependencia en circunstancias. Pastor Obed dice, si Dios lo permite, es bueno, tiene relación con lo que menciona el apóstol Pablo cuando habla que todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios, pero benefician solo a los hijos de Dios, o es bueno también para el creyente. Excelente pregunta, pastor. Lo voy a responder de esta manera y yo sé que me estoy regresando, pero no importa que me regrese tantito. Sí, esto que está en la pantalla de inmediato y posterior es precisamente lo que estás hablando, porque el ejemplo es este de Romanos 8:28. Sabemos que para los que aman a Dios, sí, todas las cosas les vienen bien. El prerequisito, otra vez, prerequisito, ¿verdad? Relación incondicional no existe. Tiene que estar condicionada la relación. El amor es incondicional, pero la relación es condicional. Para que las cosas cooperen para bien, nos lleven para bien, tenemos que ser amantes de Dios. Y el versículo 29 describe lo que es ser un amante de Dios, amar a Dios. Amar a Dios, por favor, escúchenme. Otra vez, estoy tratando de destruir toda predicación moralista, que es normativa en nuestro mundo y que todos sin excepción caemos en ella, ¿ok? Así es que no escuchen de mí que estoy criticando a nadie. Todos batallamos con esto, todos batallamos con esto, ¿ok? Pero escuchen lo que voy a decir. El amar a Dios, vean lo que dice el versículo 29 del 28, ¿sí? Sabemos que los que aman a Dios, ¿verdad? Todas las cosas les oyen bien. ¿Qué es amar a Dios? Amar a Dios es reconocer esto, es reconocer que de antemano, vean lo que está aquí, de antemano, ¿qué cosa? Dios los conoció. De antemano Dios los conoció. Entonces, una vez más, este es el plan preestablecido, este es el Dios de soberanía, esta es la manera en que Dios opera, ¿sí? Amar a Dios, por favor, véanme tantito. Amar a Dios es reconocer que en tu vida hay un de antemano. Amar a Dios
no inicia cuando aceptas a Cristo. Amar a Dios es saber que aun cuando viví 30 años, 18 años odiando a Cristo, de antemano, dice el apóstol Pablo que cuando estábamos aún en sus pecados, Cristo murió por nosotros. Entonces, el amar a Dios es simplemente el reconocer que de antemano Él nos había conocido. Por lo tanto, Él nos había predestinado ¿a qué cosa? No a evitar confusión, no a evitar sufrimiento. Él nos predestinó precisamente a unirnos ¿a quién? A la imagen de su Hijo. Porque el punto de esto es precisamente Cristo. De tal manera que el propósito de ser hechos conforme, esto es amar a Dios. Es el reconocer que hay un de antemano, que antes de mi experiencia, antes de que mamá se diera cuenta que ahí venía yo, antes de que el doctor dijera, hey, estás embarazada, hablando de tu mamá y de mi mamá, ¿sí? Él había establecido, Él nos había predestinado. ¿A qué cosa? Nos había predestinado a ser hechos conforme a la imagen de Dios. Entonces, el amar a Dios, pastor, para el comentario que hiciste ahorita, el amar a Dios es simplemente ver la mano de Dios, la obra de Dios, la autoridad de Dios, la soberanía de Dios, la compasión de Dios, los principios de Dios de antemano. No nada más en mi circunstancia o en mi experiencia, y aquí es el punto. Es un contraste, dos caras de la moneda. Reconozco que de antemano, reconozco esa predestinación, reconozco que aun cuando mis padres a lo mejor no me planearon, Dios me planeó. Reconozco que mis circunstancias no son nada favorables, pero Dios de antemano, vean, escuchen esto, ese de antemano me permite ver lo que estoy viviendo ahorita, lo que he vivido a través de mi vida, con un propósito. Lo que está diciendo en el versículo 29, con el propósito de ser hechos, formados, hechos conforme ¿a quién? A Cristo. Entonces, el amar a Dios es simplemente el reconocer que aun cuando mis sentimientos me traicionan, y aun cuando mi fe flaquea, y aun cuando tengo crisis de fe, y aun cuando batallo con mi propia identidad, y aun cuando no sé cómo procesar lo que me sucedió, y aun cuando sé que vienen días en los cuales potencialmente va a haber dificultad, regreso y veo que de antemano. Regreso y veo que hay un Dios que absolutamente todo lo ha establecido de acuerdo a su propósito redentor. Y eso ahora me permite entender que mi condición, mis circunstancias, mis experiencias, no solamente no son obra del destino, de la suerte, circunstancias, pero, por favor, escúchenme, todo lo que estoy viviendo y he vivido tiene el propósito de moldearme y de formarme a la imagen de Cristo. Entonces, lo que implica esto es que ahora sí tengo el derecho de afirmar que todo ayuda para bien. Pero este ayudar para bien del versículo 28 es que me da la habilidad de procesar la dificultad en este mundo, en mi vida, en mi juventud, en mi vejez, a través de lo que está por venir. Porque sí, Él es la herencia y el propósito de ser formado a su imagen. La pregunta que está haciendo el pastor en el chat con respecto a que si esto nada más, ¿cómo era la pregunta? Que si esto era nada más, necesito cerrar esto. Ya perdí la pregunta. Déjame ver. Aquí está. ¿Pero beneficia solo a los hijos de Dios o es bueno también para los no creyentes? Ok. La manera en que voy a responder este contraste entre hijos de Dios y no creyentes es precisamente lo que está aquí en la pantalla. Para los hijos de Dios, el tener un antemano, doctrina de predestinación, y ver el propósito de mi condición, buena o mala, que es formarme a la imagen de Cristo, entre paréntesis, entonces un paréntesis muy grande, porque no quiero que se vayan a ir confusos de aquí o que yo me esté mal explicando esto. Por favor, escúchenme. No estoy hablando de universalismo, donde no importa lo que suceda, como quiera Dios me acepta y no hay consecuencias. No, escúchenme. Si el propósito es ser creado, formado a la imagen de Cristo, es obvio que ahora el filtro, el proceso, el tabulador, la plomada, lo que determina lo que es aceptable delante de Dios,
es el carácter de Cristo, no mi experiencia. Entonces, mis experiencias se someten a la persona de Cristo. Y menciono esto porque si por alguna razón en este momento estamos viviendo una etapa en la cual Cristo no está siendo formado, sino que está siendo distanciado de mi vida, es obvio que tenemos que arrepentirnos. Es obvio que tenemos que regresar, ¿verdad? Nuestro primer, o sea, no hay vuelta de hoja. En otras palabras, lo que no podemos hacer o seguir haciendo es afirmar principios bíblicos, principios eternos, doctrinas bíblicas y que no estén impactando nuestra vida. Ese es mi punto. ¿Me explico? Porque esto no es nada más tener una reunión donde estemos trayendo pensamientos positivos y que nos ayuden en nuestra necesidad. No. Tiene que transformar nuestra vida porque Pablo está afirmando y dice, hey, sí, el hecho es de que de antemano Él nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen para que Él sea el primogénito entre muchos. Entonces, estoy mencionando todo esto porque otra vez, ese de antemano me da la habilidad de poder procesarlo inmediato a través de lo que está por venir, porque al final de la conversación, otra vez, es Cristo, la totalidad de Cristo. Pablo en Filipenses habla acerca de esto: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, para mí el vivir es Cristo y el morir es Cristo en su totalidad, que es el punto de que esto que está en la pantalla, esta es la manera en que todas las cosas nos ayudan a bien, cuando podemos procesarlo inmediato a través de lo postrero. ¿Sí? ¿No? ¿Conmigo? ¿Sí? Pero para el inconverso es lo opuesto. Para responder a tu pregunta, pastor. Para el inconverso es exactamente lo opuesto. Para el inconverso es ahora que toda bendición en lo inmediato, en lo postrero, en lo posterior, será maldición. Será juzgado. Entonces, la respuesta es no. La respuesta es no. No se aplica de igual manera para creyente y no creyente. Para el no creyente lo que viene es una condenación eterna, lo cual no es nada favorable. Voy a regresar ahorita a los comentarios en el chat. Déjenme avanzar un poquito más, porque si no, el tiempo se nos va a ir y necesito acabar este capítulo. Déjenme ver dónde me quedé. Ok, aquí está. Entonces, hablamos acerca de esto. Déjenme regresar a compartir la pantalla. Aquí está. Ok, en los cuales ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, acuérdense que leímos el 5, ¿verdad? Es a través de la fe, protegidos por el poder de Dios, para la salvación que está preparada para las revelada. Entonces, ese componente escatológico, fin del tiempo, en lo cual ustedes, entre paréntesis, déjenme nomás recordarles esto, están escuchando, están viendo, ese es un tema que podemos hablar toda la noche. Observen cómo el mensaje es corporal, en lo cual ustedes es corporal. La iglesia no puede seguir siendo una opción para que esto se lleve a cabo. ¿Ok? No existe, en la Biblia no existe el concepto de cristianismo individualista o de género solitario. Es una contradicción de términos, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. Qué contraste de lenguaje, ¿no es cierto? Está hablando de regocijarse. Se regocijan grandemente, aunque ahora, aquí está el reto, aunque ahora por un poco de tiempo, ¿qué cosa? Si es necesario, basado en Romanos 8, 28 y 29, aunque ahora procesamos lo inmediato a través de lo postrero, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Aparentemente el apóstol Pedro está presentando esta cuestión de la aflicción como algo necesario. Adivinen por qué. Ahí está la respuesta. Porque fue la vocación de Cristo y es la vocación del cristiano. Hermanos, por favor, no estoy predicando el mensaje o el evangelio del sufrimiento, pero todo lo que quiero recordarles es que si Romanos 8:29 está diciendo de antemano, Él nos conoció, de antemano Él nos eligió, de antemano Él nos predestinó, es esa soberanía de un Dios que de antemano hace las cosas, determina también el propósito, y el propósito es ser hechos, creados a la imagen de Cristo. La pregunta, por favor escúchenme, porque aquí es donde entra la palabra vocación. Si estamos de acuerdo con lo que estoy diciendo en este contraste de antemano y en este caso el propósito que es semejanza a Cristo, la pregunta que tenemos que hacernos ahora es, ¿de qué manera se lleva a cabo eso? ¿De qué manera el cristiano que de antemano fue conocido, que de antemano Dios lo
conoció, de qué manera el cristiano es llevado a crecer en similitud a Cristo. Alguien ponga la respuesta ahí, en el chat. En su gran mayoría es a través del sufrimiento. Ese es mi punto. Es a través del sufrimiento. La manera en que somos moldeados a la imagen de Cristo es a través del sufrimiento. Por eso es nuestra vocación. Y por favor, escúchenme, porque otra vez, nuestra tendencia es pensar y vivir vidas moralistas. E inevitablemente vemos la vida a través de ese moralismo. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo. Una vida moralista, predicación moralista, perspectiva moralista, una es que, esta palabra siempre se me va, sanitizar, ¿está bien dicho eso? ¿Sí? De que esteriliza a Dios. Le quitamos a Dios su santidad, le quitamos a Dios su venganza, lo hacemos un ser nada más muy, no sé, muy atractivo y muy bonito y así como que es un Dios nada más que nunca, es como el genio de la lámpara, ¿no? Que le frotamos y sale. Okay. Entonces, la enseñanza a la vida moralista le quita a Dios su santidad, por lo tanto, al hombre le quita su pecado, entonces el hombre nada más comete errores, necesita terapia, necesita ayuda, necesita que alguien le dé un empujoncito. Entonces, al final de esto, lo que causa es que desaparece el pecado en medio de nosotros. Entonces, estoy mencionando todo esto porque otra vez, porque si la meta es caminar en similitud a Cristo, entonces, cuando nosotros vemos, cuando procesamos lo inmediato a través de lo postrero, basado en lo que me dice el versículo 29 de Romanos 8, que está basado en lo que Dios estableció o preestableció, y basado que la meta es similitud a Cristo, eso implica que esa perspectiva bíblica, por favor, me tantito, esa perspectiva bíblica es declarar guerra a este mundo y al pecado. Entonces, declararle guerra a Satanás, declarar guerra, posicionarme, o Dios posicionarme a mí, posicionar a la iglesia en una actitud proactiva y ofensiva, va a causar sufrimiento. Ese es mi punto, no es claro eso. Procesar la vida a través del evangelio es declarar guerra a este mundo, lo cual va a causar sufrimiento. Entonces, cuando hablamos acerca de la vocación de nosotros y vemos que la vocación de Cristo es la vocación de nosotros, ¿sí? Estamos hablando acerca precisamente de eso que está viviendo, ¿sí? Esta cuestión de ver el sufrimiento y de ver esta vocación, quiero que la vean rápidamente en este ejemplo de Juan 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o su padre, para que naciera ciego? Dice, y Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres pecaron, sino que este está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, todo lo que quiero que piensen conmigo es simplemente Dios obrando a través de nuestra condición, ¿verdad? La pregunta de ellos es a quién hay que culpar por la cuestión de su ceguera, y dice él simplemente, hey, otra vez, todo y todos servimos los propósitos de Dios, que en este caso lo va a resumir en el versículo 7, para que la prueba de la fe, y otra vez hablando de esa prueba de fe, observen cómo lo está describiendo esa prueba de fe, ¿sí? Una prueba con el propósito de fortalecer. Este tipo de prueba de la fe es para fortalecer. En otras palabras, en la Biblia hay pruebas que van a ser para destrucción, otras son para edificación. Esta en particular, la que está hablando el apóstol Pedro, en medio del sufrimiento, es para fortalecernos, ¿verdad? De tal manera que dice él, más preciosa que el oro, hablando de la fe, que perece, aunque probado por fuego. Y otra vez, aquí está la providencia de Dios, la maldad sirve los propósitos de Dios. Aquí están varios ejemplos de la Biblia con respecto a ello. ¿Por qué? Porque es preciosa, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego. Limada, ¿verdad? Decimos, está siendo limada para ser expuesta y para dar ese testimonio que requiere o que necesita. De tal manera que dice, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Una vez más, escuchen el lenguaje completamente escatológico. Está describiendo otra vez esa segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque observen el versículo 7, habla acerca de ser puesto a prueba y entre paréntesis, ya sea la prueba, déjenme ver dónde está esto de la prueba, ya sea la prueba que es con el propósito de fortalecer o destruir, muchas de las veces no se siente la diferencia entre una y otra.
Entonces, simplemente el punto aquí es que lo procesamos, ¿qué cosa? Lo inmediato a través de lo postrero, a través de la segunda venida. Vean lo que está diciendo. Dice, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, en gloria y honor. ¿En qué cosa? En palabras, no estamos gloriándonos, no estamos alabando por las circunstancias, pero estamos alabando, vean, escuchen lo que voy a decir, estamos alabando, glorificando precisamente por esto, por la revelación de Jesucristo, estamos hablando de su segunda venida, nos da la habilidad no de evitar las circunstancias, no de evitar la prueba, nos da la habilidad de procesar la prueba, ¿sí? De adorar a Dios en la prueba, no por la prueba, pero en la prueba. Es lo que hace la segunda venida de Cristo en nosotros. ¿A quién? Sin haber visto, ¿de quién está hablando? ¿Sí? Otra vez, no lo hemos visto, pero somos el producto de la oración e intercesión de Cristo. Recuerdan que los llevé a la oración sacerdotal de Juan capítulo 14, 15, 16, 17. Ok, es lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? O sea, no lo hemos visto, pero desde esa oración sacerdotal en el Evangelio de Juan, ya él estaba orando por nosotros. Entonces, sin haberlo visto, dice aquí, ustedes lo aman y a quien ahora no ven, pero creen en él. Hermanos, una vez más, ¿por qué lo amamos? Lo amamos a él porque él nos amó primero. Lo amamos a él porque él, aquí está el versículo, Juan 17, porque él oró por nosotros y su oración eventualmente su oración eventualmente lo lleva a la entrega de su vida, ¿verdad? Entonces, el amar a Dios, si podemos regresar a Romanos capítulo 8, versículo 8, 28 y 29, el amar a Dios es simplemente la respuesta al amor que él nos dio primero. Porque ¿cómo nos amó el primero? Regresando a lo que decíamos con respecto a esa predestinación, a esa manera en la cual de antemano lo ha anticipado y el ser moldeados a su imagen. De tal manera que dice aquí, dice, lo aman y a quien ahora no ven, pero creen en él. Él es el objeto de la fe, ¿verdad? No es más. Lo aman a quien ahora no ven, pero creen en él. Entonces creemos en él. Gozo no por las pruebas, sino en las pruebas. Es lo que habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí es donde entra lo que hemos estado hablando a través de varios meses ya, ¿sí? El encontrar el gozo no por las pruebas, ¿sí? Ese objeto de la fe emana de la sana doctrina, que lo que produce, ¿qué produce? La doctrina produce la habilidad de adorar a Dios no por las pruebas. ¿Está claro eso? ¿Sí está bien explicado eso? Necesito elaborarlo más. Una vez más, ¿sí? Otra vez, aquí está el punto. A quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él. Entonces, esto que está describiendo el apóstol Pedro, hermanos, por favor escúchenme, esto que está escribiendo, no lo hemos visto, pero lo amamos, ¿sí? No lo vemos, pero creemos en él, es el producto de su testimonio, de la doctrina, lo cual el creer, lo cual el amarlo, no garantiza que la cosa va a cambiar, solamente garantiza que tendremos la habilidad de adorarlo, no por las pruebas, pero en las pruebas. Y esa adoración, esa doxología es expresada ¿en qué cosa? ¿Qué es lo que dice abajo? En disciplinas, en estilo de vida, en conducta, en fidelidad. ¿Me explico? Entonces, es lo que produce esta experiencia de la palabra de Dios en nosotros. De tal manera que termina diciendo así, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Entonces, observen el versículo 8, porque este versículo 8 está excelente para, no sé, para mandárselo a alguien ahorita en la noche o para meditar en él el resto de la semana. Observen lo que está diciendo. Observen lo que está sucediendo en la iglesia en medio de pruebas. Están regocijándose grandemente con un gozo inefable, el cual está lleno de gloria. Vean, bendito. La pregunta es cómo llegar a ese punto. Esta es la manera en que llegamos. Llegamos cuando, sin haber visto, ¿qué hacemos? Lo amamos. Y ahora no lo vemos, pero creemos. Entonces, es la combinación de amar, es la combinación de creer, lo que produce regocijo grandemente, con gozo inefable y lleno de esa gloria. Y otra vez, esa gloria, obviamente estamos hablando de esa experiencia postrera en glorificación, que otra vez me lleva a pensar en esos pasajes que hemos estado leyendo
con respecto a esa experiencia, ¿verdad? Es la transformación de nuestras vidas que eventualmente sucederá. Y recuerdan que hace rato dijimos que la resurrección de Jesús es un enganche, la palabra down payment. Entonces, la glorificación de nuestras vidas es precisamente está basado en un enganche. Por eso es que Cristo en el versículo 29 de Romanos 8 dice que es el primogénito entre muchos. Esa primogenitura no solamente está refiriéndose al hecho de que Él es el primero, Él no tiene principio, no tiene fin, pero es el primero también en resurrección, ¿no? Entonces, el enganche es lo que Dios ha garantizado al poner nuestra confianza en Él. Ok, déjenme ir rápidamente a algunos otros comentarios o preguntas. Déjenme ver aquí. Pregunta, ¿cuál es el propósito del sufrimiento del creyente según perspectiva de Cristo? El propósito del sufrimiento en el creyente, yo diría que es lo que acabamos de leer, en el versículo 29 de Romanos 8, es reconocer el de antemano. El sufrimiento en mi vida, y entre paréntesis, qué bueno que me preguntaste esto. ¿Quién lo hizo la pregunta? Hermano Juan López, qué bueno que me preguntaste. Por favor, escúchenme, porque esa palabra sufrimiento es obvio que es una palabra que tiene muchas implicaciones. Por favor, alguien escriba esto en el chat o alguien, por favor, escríbalo en sus notas. La implicación del apóstol Pedro es sufrimiento que glorifica al Padre. No es cualquier sufrimiento. Porque ustedes saben que hay sufrimiento innecesario, sufrimiento por necedad, sufrimiento. O sea, piensen en Job. La acusación de Satanás sobre Job era que era un hombre, ¿qué cosa? El cual amaba a Dios convenencieramente, ¿verdad? Entonces lo pone a prueba, lo cual al final de la conversación, aun cuando en su pérdida y en su sufrimiento Job va a preguntar y cuestionar a Dios, ustedes recordarán que en la narrativa de Job, Dios nunca responde a las preguntas de Job. ¿Por qué? Escúcheme un tantito. La razón por la cual Dios no va a responder a las preguntas de Job es porque Dios está diciéndole a Job lo que está diciendo Pedro. Yo soy tu herencia. Lo que obtienes al final de la jornada no son respuestas. Me obtienes a mí. Te puedo dar respuestas, pero quiero que entiendas que la única manera que te vas a relacionar conmigo y que al final me obtengas a mí es precisamente en amarme y en creer en mí. Lo que acabamos de leer, ¿verdad? El versículo 8. Lo aman, aunque no lo han visto, lo aman, ¿sí? Y aunque no lo conocieron, creen en él. Entonces, conectado con la oración sacerdotal, es el producto de lo que Cristo hizo. En fin, aquí está mi punto. La pregunta es el propósito del sufrimiento. Tiene que ser el sufrimiento que glorifique a Dios. Tiene que ser el sufrimiento que emana por vivir una vida justa delante de Dios. Entonces sí la pregunta entra aquí. ¿Cuál es el propósito? El propósito de experimentar sufrimiento como producto de caminar en similitud a Cristo es moldear nuestras vidas en semejanza a Cristo. Es el propósito. Versículo 29 de Romanos, ¿verdad? De antemano, Él lo ha preestablecido, Él nos conoció de antemano, ¿verdad? Y nos predestinó para ser hechos, ¿qué cosa? A la imagen de Cristo Jesús. Entonces el propósito es ser moldeados a la imagen. Es la única manera en que podemos ahora sí afirmar el versículo 28, de que sabemos que los que aman a Dios, ¿qué cosa? Todas las cosas les ayudan a bien en lo inmediato y les ayudan a bien también en lo posterior. Entonces, hay cosas que en lo inmediato no nos van a ayudar a bien y que esta pregunta que acaba de hacer el hermano Juan es importante porque potencialmente en lo inmediato no encontramos el propósito. ¿Cómo es posible que Dios se glorifique en esto? ¿Cómo es posible que haya tanta injusticia? ¿Cómo es posible que le hagan esto a mi hija? ¿Cómo es posible? ¿Me explico? Pero aquí está lo hermoso del asunto, es que en la economía de Dios, en el plan redentor de Dios, el cristiano tiene la habilidad de procesar las injusticias de esta vida, las pérdidas de esta vida a través de la ganancia del rey. Entonces, es definitivamente el propósito del sufrimiento es que en lo inmediato es ser moldeados a su imagen, a la imagen de Cristo. En lo postrero es ver a Dios como la herencia. No sé si está bien como respuesta. Entonces, la respuesta tiene un énfasis doble. En lo inmediato, antes de la tumba, es crecer en similitud de Cristo. Después de la tumba, es ver a Cristo como la herencia, inmarcesible, inmutable, inquebrantable, que es lo que recibimos al final. A los llamados y que están en el proceso de santificación, lo dicen los versos que siguen. Ya, bueno, es lo que acaba de responder con respecto a eso, hermana
A través del sufrimiento somos moldeados por Dios y para Dios. Definitivamente, Pastor Suazo es lo que está haciendo. Déjame ver. Dios no responde a las preguntas de Job y a Pedro. Él dice lo que obtienes no son respuestas. Exactamente. Soy yo, tu herencia soy yo. Bástate en mi gracia, ¿verdad? El propósito de Dios es que tengamos un corazón de barro para ser moldeado a su imagen. Hermana María Luisa, definitivamente, y déjame recalcar esto porque me haces pensar en algo extremadamente importante. El propósito de Dios es que tengamos un corazón de barro para ser moldeado a su imagen. Entonces, ese corazón de barro, ese corazón moldeable, una vez más, es el producto, versículo 29 de Romanos, es el producto del de antemano, ¿verdad? Del conocimiento previo que él tenía. Entonces, por naturaleza, nuestro corazón estaba entenebrecido. No era por accidente, pero éramos amantes de las tinieblas. En fin, entonces, el tener un corazón moldeable es la intervención de Cristo, ¿verdad? Cristo crea en nosotros esa moldura, esa flexibilidad, ese deseo de ser el barro y ser puestos en las manos del alfarero. Que sucede en la experiencia de salvación. Pero, como ustedes saben, que la salvación y la santificación son las dos caras de la misma moneda, entonces, el tener un corazón moldeable es la experiencia de Cristo en nosotros. Él crea, Él nos transforma, Él hace que nuestro corazón sea moldeable. Pero ahora que es moldeable, vean lo que voy a decir. La pregunta es, ¿qué significa ser moldeado por Dios? Y aquí es donde entra el propósito del sufrimiento. Porque Dios típicamente nos va a moldear a través del sufrimiento. ¿Por qué? Porque si somos embajadores en cadenas y si el propósito es caminar en similitud a Cristo, Cristo va a ser rechazado. Cristo va a ser vituperado. Cristo va a ser despreciado. Cristo va a ser varón de dolores, ¿verdad? Entonces, corazón moldeable, como producto de la intervención divina del Espíritu de Dios a través de su palabra, somos regenerados, somos moldeables. El ser moldeados es a través de las pruebas. Ese es mi punto. Entonces, sí a lo que dice mi hermana María Luisa, nada más que a la misma vez estemos conscientes el precio a pagar para la moldura, para ser moldeados, la manera en que él, porque otra vez, por favor, me entendió. Ese es mi punto. Lo que el Padre hizo en Cristo es lo que somos llamados a ser hechos, o Él va a hacer en nosotros. Entonces menciono esto porque, como ustedes me han escuchado decir mucho esto, Cristo no pudo haber nacido un jueves, muerto un viernes y resucitado el domingo, porque Él tenía que no solamente morir, pero también vivir por nosotros. Y esa vida que Él vivió, en la cual Cristo crece en estatura y en gracia para con Dios de los hombres, en el cual Cristo se somete a la autoridad bíblica o a la ley, es lo que somos llamados a hacer. Somos llamados a someternos a la palabra de Dios. El comentario de mi hermana María Luisa cuando habla de un corazón de barro para ser moldeado por su imagen, ese corazón moldeable o de barro es que ahora nuestra sujeción a la Biblia es un deleite. Antes de Cristo, no solamente despreciábamos la Biblia, pero nosotros nos hacíamos o nos creíamos nuestra propia ley. Éramos autónomos o autosuficientes. Entonces, el punto aquí es de que esta experiencia de Cristo es a la que somos llamados a vivir y a experimentar. No sé si eso está claro. Entonces, como el Padre moldea al Hijo, como el Padre guía al Hijo, el Hijo dice, yo hablo las palabras de mi Padre, lo que Él me da por hablar, eso es lo que hablo, es exactamente lo que nos llama a Él a hacer. Que en un mundo como el que vivimos es declarar guerra a la cultura en que vivimos. No sé si está claro. Pero hablar las palabras de Cristo, pensar como Cristo, actuar como Cristo, vivir como Cristo, es declarar guerra a este mundo, lo cual va a producir ¿qué cosa? Va a producir persecución y va a producir sufrimiento. Y por eso es que tenemos que estar listos para ello. El sufrimiento de Cristo glorifica a Dios, definitivamente, es el único del cual... y qué bueno que mencionaste eso, Pastor Suazo, porque el sufrimiento de Cristo es el único... el sufrimiento de Cristo es el único del cual el Padre se hace responsable. ¿Saben lo que es un aval, verdad? Un cosigner, decimos en inglés. Un aval. Entonces, el sufrimiento de Cristo es hacer o poner a Cristo,
a poner al Padre como el aval. El sufrimiento de Cristo en nosotros es cuando el Padre dice, adelante y yo me responsabilizo de las consecuencias de lo que venga. Yo me hago responsable de ello. Y voy a decir una vez más, que Dios se haga responsable de las consecuencias de su sufrimiento no implica que va a minimizar el sufrimiento, sino la responsabilidad del Padre es darnos la habilidad a través de su palabra, por medio de su espíritu, de procesar lo inmediato. ¿A través de qué cosa? A través de lo postero. Es tener la habilidad de ver este conocimiento previo de Dios, de saber que yo no soy producto de suerte ni de circunstancias, que Dios ha preestablecido un plan eterno y redentor al cual he sido invitado para ser moldeado y formado a la imagen de Cristo. Y basado en eso es el empoderamiento de su espíritu para poder yo avanzar y vivir. Y en este caso, el comentario del pastor Suazo es lo que hace que Dios sea glorificado. Es lo que hace que... Hermano Caballero, dio una pregunta. En el documento que envió hoy hay una parte en la cual indica del círculo íntimo. Jesús, Pedro, ¿será Jesús tenía favoritos? La pregunta es del círculo íntimo entre Pedro, Jacobo y Santiago. ¿Será que Jesús tenía favoritos? Esos tres eran los más activos en todo. No, yo no creo que Jesús tenía favoritos. Lo que yo creo es que Jesús va a tener una estrategia. Ustedes recordarán que en el caso de Jesús, y otra vez, aquí entramos en un tema del cual hemos hablado anteriormente. Cuando me haces la pregunta si tiene favoritos y eso, y la manera que voy a responder, hay un juego de palabras donde en nuestra mente, si no tenemos cuidado, las podemos, ¿cómo digo esto? Las podemos confundir o malinterpretar o entretejer y potencialmente no puede ser saludable. ¿De qué estoy diciendo? Estoy hablando desde la perspectiva donde hay ciertas definiciones que estamos usando y que vamos a usar para responder a esta pregunta que van a hablar de la humanidad de Cristo y hay otras partes que hablan de la divinidad de Cristo. Entonces, cuando hacemos referencia de ellas, solamente estamos haciendo referencias como distintivos, no como separarlos. No sé si está claro eso. No los podemos separar, ¿verdad? Porque no puedo separar la divinidad de la humanidad de Cristo. Lo que hace Cristo ser Cristo es precisamente la totalidad de las dos naturalezas que radican en él. Entonces, simplemente mi punto es este. En cuestión de que si tenía favoritos, no, yo no creo que tenía favoritos. Yo creo que Cristo, como humano, su tiempo era limitado. Él sabía por cuánto tiempo venía, la urgencia de su ministerio, de tal manera que es una estrategia discipuladora o de discipulado, es una estrategia estructurada, es una estrategia en la cual eventualmente esa inversión que la hace en discipular y cómo discipula y a quién discipula, paga sus dividendos a largo plazo en eso. Eso es lo que pienso que es la razón por qué, a quién selecciona, por qué selecciona, bajo qué condiciones lo selecciona, por qué a ciertos de ellos les permite experimentar ciertas cosas. En fin, yo creo que es parte de ello. El dolor, las tribulaciones en nuestra vida saca lo mejor de nosotros, pues nos ayuda a enfrentar las circunstancias de mejor manera. Definitivamente, hermana María Luisa, en el mundo ideal, otra vez, asumiendo que son tribulaciones que glorifican a Dios, porque otra vez, yo no creo que Dios sea responsable de las tribulaciones que no glorifican a Él. Y cuando digo que no es responsable, no es que Él no tenga control de las cosas. Estoy hablando de que ser moldeados a la imagen de Él. Porque si somos honestos, mucho del dolor que hemos experimentado o que nos hemos causado nosotros mismos ha sido el dolor que Satanás ha usado para distraernos o desanimarnos o confundirnos, ¿verdad? Entonces, asumiendo que son las tribulaciones que glorifican a Dios, dice aquí, en nuestra vida sacan lo mejor de nosotros pues sí, sacan lo mejor de nosotros o nos mueven hacia algo mejor que nosotros, que otra vez, que es moldear a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Es la imagen de Cristo en nuestras vidas. Ahora, un comentario rapidito con esto, porque mi hermana María Luisa está haciendo un comentario muy pertinente y en el punto de lo que estamos hablando. Y otra vez, no quiero sonar pesimista y no quiero, pero usar el ejemplo de Job, por ejemplo, usar el ejemplo y podemos pensar en José, el soñador, pensar en Daniel cuando es expatriado. Hay experiencias en esta vida que su dolor y su pérdida es irreversible y que muchas de las veces no se siente que está cumpliendo ese propósito de Dios. Entonces, menciono esto porque la vida impredecible que es, la otra cosa es que cada uno somos tan diferentes, ¿no es cierto? Reaccionamos diferente a las experiencias de la vida. Entonces,
Sí, es cierto lo que pusiste ayer, hermana María Luisa, pero a la misma vez, no sé si es Segunda de Corintios, capítulo 1, al principio de Segunda de Corintios, donde Pablo habla acerca de las calamidades y las persecuciones que han experimentado, que llega un punto en el cual dice, donde perdimos el deseo de vivir. Elías es otro de ellos, donde llega un punto en el cual llega un punto como que hay deseos de suicidio, da la impresión. O sea, en fin, mi punto simplemente es de que la realidad es que esto se puede complicar y para mucha gente esto es complicado, no es un mensaje fácil. Por eso dije al principio que hay misterio aquí, ¿no es cierto? Hay misterio, esa es la realidad, hay misterio. Pero la invitación es una vez más el poder depender de la dependencia de la confiabilidad de Él. La tristeza según Dios y según el mundo. Ahora me gozo. Según de Corintios 7. Sí, definitivamente. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza es que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, definitivamente. Excelente, excelente, excelente. Muy pertinente el comentario eso. Ok, los últimos minutos que me quedan, nada más quiero tocar el resto de este capítulo y mencionar lo que está aquí recordándonos el apóstol Pedro con respecto a esto, porque si ustedes observan, por ejemplo, aquí, hermanos, y ya estamos por irnos ahorita, pero si ustedes observan este contexto que está aquí, del 10 al 21, tiene que ver con estas cosas. Y esto nada más les voy a dar la idea general de lo que estamos hablando aquí. Número 1, es el conocimiento de los profetas del Antiguo Testamento de la salvación en Cristo en el Nuevo Testamento. Una vez más, por favor, alguien escriba esto en sus notas. El conocimiento de los profetas. Pedro va a hablar acerca del conocimiento de los profetas en el Antiguo Testamento de la salvación en Cristo que se experimenta en el Nuevo Testamento. En otras palabras, lo que Pedro está haciendo, está regresando a la autoridad bíblica, en este caso los profetas, ¿verdad? Porque es la voz principal en el Antiguo Testamento, lo cual están afirmando la culminación o el cumplimiento precisamente de esa salvación que los profetas anunciaron. Y en este caso es en la persona de Cristo. Ustedes tendrán que recordar conmigo que la salvación en el Antiguo Testamento se lleva a cabo de la misma manera como en el Nuevo Testamento. Somos salvos por gracia a través de la fe. Es el mismo proceso. La única diferencia es que en el Antiguo Testamento los profetas, el pueblo de Dios, veían la salvación o el cumplimiento de la salvación en un aspecto de futuro, hacia el futuro, ¿verdad? Ustedes recordarán, y es parte de por qué estamos hablando de esto, cuando ponemos las dos eras, ponemos la era presente y la era por venir, ustedes recordarán que la única cosa que convenencieramente o trágicamente el pueblo de Dios ignoró o nunca se imaginó es que en esa salvación que se veía de futuro, de cumplimiento del futuro, lo que ellos no se dieron cuenta o otra vez ignoraron o no sé ni cómo explicar esto, es que nadie anticipaba dos venidas de Mesías, nada más anticipaban una venida de Mesías. Entonces, cuando Cristo se aparece a través de una virgen, camina por 33 años y la manera en que Él se conduce y todo lo que hace, es obvio que no encaja con la idea preconcebida que tenía el pueblo de Dios con respecto al Redentor o al Mesías. Entonces, menciono todo esto porque esta confusión del pueblo de Dios, y no sé si esto aliente a alguien o traiga un cierto tipo de ánimo hoy en día, no estamos muy lejos hoy en día nosotros de esa misma confusión. Yo pienso que como pueblo de Dios constantemente estamos siendo confundidos, desanimados, en fin, permítanme mi punto es este. Los mismos profetas, los mismos apóstoles, no entendían ni anticipaban la manera en que Dios iba a redimir al mundo a través de dos venidas. Y menciono esto porque potencialmente esta noche algunos estamos atravesando situaciones que nos confunden. Y potencialmente nuestra mente dice una cosa, pero mi corazón, batallo porque quiero obedecer su palabra, quiero vivir para Él. Pero hay una lucha. Y en fin, cualquiera que sea el caso, escúchame decir. El mensaje es bien claro con respecto a la persona de Cristo, de que sus dos venidas, primera y segunda venida de Cristo, es la manera en que Dios iba a cumplir
su plan redentor. Y eso tiene que traer consolación a nosotros, porque no solamente nosotros estamos viendo a Cristo desde una perspectiva del pasado ahora y anticipamos su segunda venida. Pero mi punto es este, de que la soberanía, los planes, los designios, los propósitos del Padre siempre se cumplen. No por nuestra claridad y por nuestra teología correcta, no porque tenemos esto figurado, no. Los cumple aún en medio de nuestras limitaciones. Los cumple aún en medio de nuestra incredulidad y de nuestra flaqueza y de nuestra confusión. Así es que no estoy promoviendo flaqueza ni estoy promoviendo confusión, pero debe de darnos ese sentido de descanso en esta noche, de que todos sin excepción estamos en un proceso de crecimiento, en un proceso de entender. La mayoría de nosotros hemos aprendido a crecer en Cristo, como decía mi hermana María Luisa, a través de las experiencias difíciles. Así es que descansamos en el Dios que es soberano. Ese es mi punto. Descansamos en el Dios que su plan siempre se lleva a cabo. Otro de los principios con respecto a esta vista panorámica es que el Espíritu, a través de los profetas, revela tres cosas a los creyentes. Rápidamente, Pedro está diciendo, el Espíritu, a través de los profetas. Hermano, yo no sé si estamos captando aquí esta cuestión de profetas, ¿sí? Antiguo Testamento, profetas, aquí el Espíritu a través de los profetas revela tres cosas a los creyentes. Menciono esta cuestión de profetas y Antiguo Testamento porque quiero que vean la importancia del consejo completo de Dios, antiguo y nuevo. Porque mucha gente hoy en día predica y enseña que el Antiguo Testamento está obsoleto y que no, es la Biblia completa. Aquí están los principios. Número uno, el sufrimiento del Mesías. El Antiguo Testamento está apuntando hacia un Mesías sufriente, hacia un siervo sufriente. Escuchen lo que voy a decir. Aquí están las evidencias bíblicas de esto que venía, pero otra vez, el pueblo de Dios, aún a sabiendas, el pueblo de Dios, entendiendo el concepto, sus tradiciones se pusieron por encima de la palabra de Dios. ¿Sí captamos eso? Una vez más, sus tradiciones. Entonces, ¿será posible que es el caso de la iglesia hoy en día? Que potencialmente nuestras tradiciones, lo que nos conviene de Dios, queremos ponerlo por encima de. Entonces, otra vez, por eso es que tenemos que tener todo el consejo de la palabra de Dios. Entonces, una de ellas es el Espíritu, que otra vez el sufrimiento del Mesías, la otra es la gloria futura, una gloria que está por venir, y otra vez es un tema extremadamente importante porque esto me ayuda a ver otra vez proceso, ¿qué cosa? Lo inmediato, ¿a través de qué cosa? A través de lo posterior. Entonces, aun cuando hay pérdidas en lo inmediato, aun cuando hay dificultades y dolor y luto en lo inmediato, lo procesamos a través de lo que está por venir. Y para poder hacer eso, necesito la palabra de Dios y necesito el empoderamiento de su espíritu, ¿verdad? Palabra, empoderamiento. Palabra, empoderamiento. Los profetas hablan más allá de lo que sucederá en sus días. Entonces, aquí es donde hay un principio hermenéutico rápidamente, comercial, antes de irnos. Principio de interpretación de la Biblia. El punto de cada sermón, el punto de cada estudio bíblico tiene que ser el texto, el punto del texto. Entonces, la Biblia en su totalidad es escrita con un propósito. Hay un solo mensaje que el autor original está tratando de compartir y somos responsables de indagar, de conocer ese mensaje, ¿verdad? Hemos hablado de interpretación de la Biblia. La única excepción es lo que está diciendo ahorita el autor con respecto a cómo el mensaje de ellos abarca más allá de sus días. Por eso se llama profecía, porque hay un mensaje inmediato a esa generación. Entonces, en la interpretación de la Biblia, cuando pienso en Isaías 7:14, y la Virgen concebirá y dará a luz, ¿me explico? Entonces, esa profecía que ahora entendemos que es mesiánica, usted recuerda en el contexto, es Isaías confrontando al rey Acaz, el cual estaba revisando las cisternas de agua porque estaba por ser sitiado como nación, ¿verdad? Entonces está preparando. E Isaías, el mensaje que ha estado diciéndole a Acaz, que Acaz ha hecho caso omiso, le está diciendo, confía en el Señor, confía en el Señor, confía en el Señor, confía en el Señor. Y Acaz, en lugar de confiar, él se está preparando militarmente para enfrentar la invasión. Es el punto. Que en medio de su desobediencia, porque trágicamente va a escoger desobedecer a Acaz, Isaías trae esta profecía y le dice, en medio de todo esto, la Virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo. Y esa concepción, ese nacimiento,
Sí, es el nacimiento del cual está trayendo a ese libertador. Ven lo que voy a decir. Acaz, hablando a Isaías, está hablando de liberación en ese momento, en esa generación. Es hasta los evangelios de Mateo y aún Lucas, donde estos evangelistas van a tomar las palabras de Isaías, porque es la Biblia de ellos, y van a ver el reflejo mesiánico implicado en la persona de Cristo. Entonces, mi punto simplemente es esto, cuando hablo acerca de esa interpretación de la Biblia, de que con la excepción de profecía, hay una dualidad en cuestión del punto o del énfasis que está haciendo. En este caso, como intérpretes, necesitamos lidiar con lo que está diciendo Isaías a Acaz y entenderlo en ese contexto, pero también entender en el contexto o la implicación del futuro, o en este caso, apuntando a la persona de Cristo. No sé si eso está claro, pero es parte de lo que está describiendo el apóstol Pedro al hablar acerca de cómo los profetas van a hablar más allá de lo que va a suceder en sus días. Ok, aquí nos vamos a detener ya porque en el 13 al 17 habla acerca de 6 cosas que le va a pedir a los creyentes que hagan. Pedro va a pedir esto rápidamente, va a pedir que protejan sus mentes, va a pedir que se mantengan sobrios en espíritu. Aquí está el mandato, ¿verdad? Otra vez, en contexto real, no ideal, en situaciones difíciles de la iglesia, aquí están los imperativos, los mandatos. Preparen sus mentes, mantenerse sobrios en espíritu, poner su esperanza en la gracia postrera, no conformarse con la era presente. Número 5, vivir vidas santas, vivir con respeto hacia Dios. Y el número 7 es el amarse los unos a los otros fervientemente. Quiero que repasen estos conmigo una vez más, porque todo eso que acabo de enlistar, hermanos, ya lo estaban haciendo la iglesia, pero lo estaban haciendo en dirección opuesta. ¿Qué quiero decir? Esto que está haciendo el apóstol Pedro, ustedes recordarán que esto lo he enfatizado mucho. La palabra apostólica y la palabra profética tienen un doble énfasis típicamente al pueblo de Dios. Una es animar y la otra es corregir. Animar, corregir, animar, corregir, animar, corregir. Entonces, menciono esto porque ahora quiero que lean los mismos principios, mandatos, estipulaciones que está diciendo los creyentes que Pedro hagan en ese aspecto. Si está diciendo que preparen sus mentes, adivinen por qué está diciendo eso. Porque las mentes de ellos andaban divagando. Porque trágicamente, otra vez, se habían prostituido o estaban practicando sincretismo y la mente de ellos no estaba fija en el Señor. Mantenerse sobrios en espíritu. Es más, no estaban haciendo. ¿Sí? Esta cuestión de mantenerse sobrios es la imagen de una acción ardua de trabajo, de ímpetu. Entonces, en lugar de ser muy casuales, muy así como si nada y minimizar las situaciones, quiere hablar de la seriedad de la condición. Poner su esperanza en la gracia postrera. ¿Qué implica ello? ¿Qué implica esto en dirección opuesta? Que su confianza estaba siendo puesta ¿en qué? ¿En circunstancias? ¿En un gobierno? ¿En sí mismo? ¿En qué estaba la confianza puesta? Entonces, Pedro no está prometiendo que la cosa va a mejorar. Pedro está diciendo simplemente pongan su confianza en lo que viene por delante. Otra vez, componente escatológico, ¿verdad? Número 4, no conformarse con la era presente. ¿Por qué? Porque estaban conformándose con la era presente, es lo que enseña Pablo en Romanos capítulo 12. Que vivan vidas santas. ¿Por qué? Porque no estaban viviendo vidas santas. Vivir con respeto hacia Dios. Otra vez, definitivamente era un problema el que no estaban viviendo de acuerdo con el principio de Dios. Y adivinen qué, amarse los unos a los otros fervientemente, porque trágicamente no estaban viviendo como iglesia. Estaban divididos. Había confusión entre ellos y había diferencias. En fin, va a ser un problema serio entre ellos. ¿Okay? Eso es la perspectiva del resto del capítulo, así que quiero que se lo lleven también esto. En el próximo correo que estoy por mandar, con el favor de Dios, voy a darles este PowerPoint para que lo tengan, porque yo sé que fue mucha la información y bueno, no espero que todo lo hayan escrito ahí. Pusieron su nombre ahí en el chat, me encantaría antes de que se fueran, pongan ahí su nombre. ¿Tienen algún comentario, pregunta? Con toda confianza, abran el micrófono si no pudieron escribirlo. ¿Quedó esto claro, hermanos? ¿No hubo algo en particular que digan ustedes, esto no, esto sí, aquí no estoy completamente convencido, o repite esta parte? Yo sé que es mucha la información que compartimos, pero ¿todo bien? ¿No? ¿Sí? ¿Por ahí más o menos? Espero que de alguna manera esto pueda motivarnos a regresar y literalmente a profundizarnos en esta carta de Pedro, porque
definitivamente es necesario. ¿Sí? Pastor, ¿va a mandar el comentario de Pedro? Sí, hermana, lo mandé en los primeros correos que mandé originalmente, pero si no te llegó, No, no me ha llegado. ok, lo vuelvo a mandar. Eso es lo de menos. Claro que sí. Tengo cada Sí, a mí tampoco. capítulo individual, el PDF de cada capítulo, entonces, claro que sí, los mando. Eso no es ningún... Claro que sí, lo podemos hacer eso. Hermano Vidal, Adelante, hermano. también a mí no me llegó ni los comentarios, ni la notificación que estaba escrito, y tampoco el link para inscribirme. Y vi tu texto. Déjame revisar la base de datos para asegurarme que estás en la base de datos de esta clase, porque cada clase tiene su base Sí. de datos. Y si no estás, te agrego. Eso es lo de menos, porque ya Sí, tengo porque ahí me tu texto. inscribí en la última clase de la anterior materia. Ok, Cuando usted dio el chat, dio allí la guía para inscribirse para la siguiente clase. Es esta. escribiste entonces ahí, si estás inscrito, ¿verdad? Ok, A mí perfecto. tampoco, pastor, No, no claro que sí. llegó Lo voy comentario. a checar, definitivamente. Lo voy a checar, eso es lo de menos. Claro que sí. Gracias, hermano. Para servirte, pastor, para servirte. Hermano, siempre es un placer saludarles y verles, hombre. Gracias.